Edgar, nuevamente gracias por estar acá A en ti, este Hugo. nacimiento del proyecto. Antes de hablar de teatro me gustaría hablar evidentemente de música contigo. Sí. ¿Dónde nace este gusto? Porque es la familia, ¿qué onda? Sí, yo a los 5 años mis papás me metieron a clases de piano. A mí y a mis hermanos. Ellos siempre quisieron que estudiáramos un instrumento. Así que empecé clases de piano a los 5 años. Mis papás son súper melómanos. Pero no músicos. Mi papá estudió música en el conservatorio, pero luego estudió turismo. Ah, ok. Y se Eh, dedicó a eso. y se dedicó a eso, sí. Y mi mamá tocaba la guitarra, cantaba, pero igual nunca lo estudió. Y yo empecé a los 5 años clases de piano. Y debo admitir que lo odiaba. No me gustaba para nada. Mis clases eran los sábados en la mañana y a esa hora mis amigos jugaban fútbol. Y yo obviamente quería jugar fútbol. Y como a los 11 años más o menos dije, creo que esto de la música sí es lo mío. Y lo empecé a estudiar ya en serio. Y afortunadamente siempre he tenido el apoyo de mis papás. Siempre me dijeron, si quieres estudiar música, estudia música, adelante. Así que esa fue una gran bendición, la verdad, tener el apoyo de mis papás. Y desde esa edad dije, ok, voy a ya, Aquí así me que quedo. sentarme y estudiar en serio música y ahí me quedé. ¿Y qué pasó con tus hermanos? ¿Ellos no? ¿O sí? No, mi hermana se fue a estudiar periodismo y mi hermano, él tocó la batería un rato, pero luego se fue a estudiar aviación. Pero no se dedicaron a la música. Ok. Uh-huh. ¿Hasta dónde estudiaste? Cuál es tu preparación, digamos, como músico? Pues mi educación ha sido un poco diferente, ¿eh? Porque yo siempre estudié con un maestro particular. Se llamaba Arnoldo Paredes. Él daba clases en el conservatorio, pero yo nunca entré al conservatorio. Siempre estudié con él en su casa, en Tasqueña. Estudié con él desde los 5 años hasta que él falleció, cuando yo tenía 20. Y después de eso eh, leí mucho, tomé algunas otras clases particulares, cursos de verano, pero ahora sí que leyendo y ya también trabajando, ahí también seguí estudiando y aprendiendo, pero nunca fui a una escuela, Institución, a una digamos. institución como Sí. tal. ¿Cómo llegas al teatro? A ver, yo te recuerdo en Masterclass. Sí, ¿Esa fue la primera? esa fue mi Y primera que fue obra. como pianista. Sí, Exactamente, pero ya en el escenario. exacto. Sí, justo a través de una amiga me... Una amiga era amiga de un tecladista en Wicked y estaban buscando un suplente para una función. Que creo que los miércoles iban a empezar a dar funciones y necesitaban un tecladista. Entonces mi amiga me habló, me dijo, ¿estás interesado? Te pongo en contacto. Y le dije que sí. Fui una función a ver Wicked en el Foso. Y en el intermedio, Isaac Saúl me dijo, oye, vamos a mi camerino, quiero hacerte unas preguntas. Y él ahí tenía su piano y me dijo, a ver, toca esto, toca una escala. Y ya toqué. Bueno, toca unos arpegios. Bueno, ¿qué traes? Y llevaba una obra clásica y toqué. Y Isaac me dijo, mira, ya llenamos el puesto del suplente, pero déjanos tus datos porque eres buen músico, nos interesa pues invitarte a audiciones. Y a los pocos meses me hablaron para audicionar para Masterclass y me quedé y esa fue mi primera obra, eso fue en el 2014. ¿Qué tal Sí. ese primer contacto con el escenario? Me, ¿Nervios? me, sí, pero de los padres. Qué bueno. Porque me encanta, o sea, me encanta el escenario, el teatro y poder hacer esa obra como pianista y estar en el escenario y tener textos fue un reto muy divertido, la verdad la pasé muy bien en Masterclass. Sí, sí, sí. Una pregunta que seguramente a ti te sonará muy obvia, pero me gustaría que explicaras para la cámara. ¿Qué hace un director musical exactamente? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Dónde empiezan y hasta dónde van? Sí, un director musical en teatro musical empieza desde el proceso de audiciones en cuanto a elegir al elenco
Y luego ya en el montaje es ya con toda la compañía decirles, estas son las notas que tienes que cantar, a ti te toca cantar esto, a ti esto. Y es el proceso de ensamblar todo lo vocal y musical. Y ya en funciones, yo creo que en verdad la labor de un director musical es coordinar todos los elementos, porque obviamente los músicos de la orquesta ya saben lo que están tocando. No es que tú les estés diciendo, ahora toca esto, ahora toca esto. Ellos están leyendo, son musicazos, saben lo que están haciendo, pero es más el ensamblar en cuanto a que lo musical esté coordinado con lo escénico, con iluminación, movimientos de escenografía. Entonces es como asegurarse de que todo ese engranaje esté funcionando como uno solo. ¿Hay alguna parte de todo este proceso más difícil? No sé si audiciones, ensayo, la temporada misma. ¿Dónde está, digamos, la parte más compleja o complicada de un montaje? Fíjate que me he dado cuenta que es, una vez ya avanzada la temporada, el mantenerte fresco. Como el cansancio, la rutina. Sí, el evitar la rutina. Porque el proceso de audiciones es muy padre, el inicio, todo un montaje es muy divertido, se pasa rápido y empiezan las funciones y dices, finalmente estamos aquí, o sea, trabajamos para llegar a esto. Y después de varios meses es fácil como caer un poco en la rutina. Entonces es buscar esos momentos de a ver qué podemos mejorar, no estancarse, de verdad decir, ok, verlo como más objetivamente y decir, ok, ¿qué podemos mejorar después de 100 funciones? Y trabajar sobre eso. En las develaciones, en los festejos es chistoso y a lo mejor mucha parte del público no lo entiende. Dicen, y presentamos a la orquesta y todo el mundo patea el escenario, ¿no? Los actores y demás. Porque, están abajo, quién sabe tanto. ¿No es un trabajo poco reconocido, Edgar? ¿No se siente un trabajo, ahorita que hablamos de la rutina, que digan los músicos, nadie nos ve, nadie nos valora? Entonces, yo no sé si hay una vestimenta especial para las funciones o que cada quien vaya como... ¿Cuál es la actitud, sobre todo en una temporada larga y donde los músicos habitualmente no se ven? Sí, ser músico de foso puede llegar a ser bastante complicado. Necesitas el chip para ser músico de foso. Sí, creo que es poco reconocido en ciertas áreas. Obviamente, como director, sabemos que ellos son los que hacen que la música suene y que suene como suena, por el gran nivel que tienen. Pero sí puede llegar a ser cansado y un poco tedioso por lo mismo de la rutina. Pero igual buscas maneras de mantenerte fresco y decir, ok, ahora qué podemos cambiar, qué puedo mejorar, qué puedo tocar diferente. La vestimenta, a nosotros siempre nos hacen ir de negro. Y la verdad está bien porque es un poco tu uniforme de trabajo. Entonces, a lo mejor parece un poco bobo, pero el que te vistas de cierta manera para un trabajo que puede llegar a ser rutinario, te ayuda a tomártelo un poco más en serio. No que no te lo tomes en serio, pero entras en, en la actitud y llega a trabajar. Exacto, una función más. Pero también algo padre del foso es que te llega la respuesta del público. Entonces tienes esta retroalimentación en directo con el público, escuchas sus risas, sus aplausos, y eso es algo muy bonito que en otras áreas no se ve. Después del debut en Masterclass, ¿cuál fue el proceso? ¿Qué siguió para ti? ¿Y en qué momento fue tu primer Edgar Ibarra, el director musical? Después de Masterclass, durante Masterclass fue un músico a verme que me invitó a audicionar a un programa de ópera en Bellas Artes, al estudio de ópera de Bellas Artes. Audicioné y me quedé ahí, estuve ahí 2 años
en el programa. Y en mi primer año en el estudio de ópera me hablaron, Isaac Saúl me recomendó para entrar a Mentiras. Así que esto fue más o menos en marzo del 2016. Y entré a Mentiras y fue mi primer trabajo ya como director musical. Y estuve en Mentiras desde el 2016 hasta pandemia, sí. Y durante el Inter también estuve haciendo otras obras, pero Mentiras fue mi primera obra ya como director musical. ¿Qué otras obras? A ver, platícame de eso. O sea, bueno, aquí los Sí. nombres, pero son muchas y muy importantes. Sí. Y además me gustaría que ampliaras, porque de director musical pasaste a hacer arreglos, pasaste a hacer, o sea, otras muchas actividades. Sí. A ver, hablemos de ello. Sí, claro. En Mentiras fue un gran entrenamiento también, porque no era solo dirigir, sino cada semana había una función especial, un homenaje a cierto artista. Entonces ahí empecé a escribir muchos arreglos. A lo mejor venía alguien a develar placa, iba a cantar un número extra al final y era, órale, de una semana a otra escribes el arreglo, montas las voces, ensayas y lo presentas. Entonces, más allá del dirigir, Mentiras me preparó mucho para esta velocidad teatral a la hora de escribir arreglos, y lo escribes un día, al día siguiente lo ensayas, al día siguiente lo cantas y ya, la siguiente semana va otra vez. Y a la historia. Sí, exacto. Entonces, estando en Mentiras, pude estar en la última temporada de El Hombre de la Mancha, en el Teatro San Rafael. Después, ahí estuve dirigiendo. Después me hablaron para Vaselina, para escribir los arreglos y las orquestaciones de Vaselina. Así que hice eso y también estaba dirigiendo algunas funciones a la semana, ahí a la par. Uh-huh. Todo mientras yo seguía en Mentiras, entonces era padre no estar en una sola obra. La verdad es algo que siempre me ha gustado, poder decir, hoy dirijo esto, mañana esto, y eso me ayuda a mantenerme pues fresco y buscando otras cosas. Después ahí fue Hello Dolly en el Teatro de los Insurgentes, ahí fui director asociado. Y a lo mejor no lo estoy diciendo cronológicamente, No importa. Pero otras obras dentro de Ocesa y Mejor Teatro, estuve en Ghost como director vocal. En Chicago estuve como pianista de la orquesta. Actualmente estoy en Aladdin como director asociado, y también actualmente en Querida, ahí escribí todos los arreglos y las orquestaciones. Y justo antes de la pandemia salió el primer Mentidrags, que yo estuve a cargo de todo el montaje, de cambiar algunos arreglos, todo el cambio de tonos, toda la preparación musical de esa obra. Entonces es padre porque en algunas he sido exclusivamente director, en otras me enfoco más a montar las voces, en otras como pianista, otras escribiendo todos los arreglos y las orquestaciones. Y la verdad me encanta, o sea, hacer de todo es algo que me encanta. ¿En algún momento ha habido, no sé si compañeros o creativos, todo que digan, ¿cómo una, por muy joven, y dos, porque, pues es que, ¿cómo me va a venir a enseñar a mí si yo tengo 15 años de escuela, tal y tal? ¿No te ha pasado en algún momento? La verdad es que no. Al menos no lo he notado. No lo han hecho de frente. Exacto, sí. Creo que la clave es estar preparado. Y aunque sí mi educación no fue la estándar, por así decirlo, tuve un gran maestro, tuve una gran educación con él, me enseñó todas las bases de la música, piano, solfeo, teoría, composición, armonía. Todos esos fundamentos los estudié con él. Y seguí estudiando por mi cuenta. Te comentaba que leyendo mucho, yendo a cursos y estudiando a gente mejor que yo y viendo ellos qué están haciendo
Y, por ejemplo, en la ópera yo veía directores y me ponía, ahora sí que a imitarlos, por así decirlo, a aprender de ellos. Y creo que todo eso me ha llevado a... Yo la verdad siempre busco estar lo más preparado posible en todos los proyectos. Entonces creo que si estás preparado y sabes lo que estás diciendo y lo que estás haciendo, es fácil comunicarlo en vez de alguien que a lo mejor como que no está muy seguro, no lo estudió bien, y si esa persona está dando indicaciones, sí es difícil tomar indicaciones de esa persona. Sí, sí. Entonces creo que por eso la verdad no me he topado con ningún problema así, porque siempre me esfuerzo por saber lo que estoy diciendo. Sí, sí. A ver, hablemos del trabajo como arreglista. Eso me llama mucho la atención. Los que no sabemos de música decimos, ¿cómo le hacen? O sea, verdaderamente, por ejemplo, escuchando Querida, ¿no? Que todo el mundo nos sabemos las canciones de Juan Gabriel, todos. Y las hemos escuchado en diferentes versiones, casi todas muy parecidas. Y de repente llega uno a este lugar y dices, donde todo es diferente. Y es otra cosa. ¿Cómo le haces, Edgar? O sea, ¿cuál es la mecánica con la que trabaja? Hablemos concretamente. Se me ocurren dos ejemplos para preguntarte. Uno, Vaselina, Sí. que es una obra que también creo que todo mundo sabíamos y ya como muy en la cabeza de la gente. Y Querida, con las canciones de Juan Gabriel. ¿Cómo nace tu idea para que se parezca, pero no se parezca, para que sea otra cosa, para refrescarlas? ¿Cómo trabajas? Exacto. Hablando primero de Vaselina, se empieza con un trabajo con el director y la coreógrafa. En este caso, el director era Rafa Massa y la coreógrafa era Iresol. Y un trabajo entre los tres de a dónde queremos llevar este proyecto, este nuevo Vaselina. Qué queremos hacer, cómo queremos que suene, si a lo mejor no tan 50, si más rockero. Entonces, en base a eso, empiezan a girar las ruedas y digo que a lo mejor en esta canción podemos hacer X cosa. Por ejemplo, en Amor Primero tenían la idea de que empezara el personaje con su guitarra nada más y se convirtiera en un concierto todo. Entonces yo dije, ok, que empiece con una guitarra nada más, él cantando, y poco a poco fui sumando los instrumentos y cada vez más y más y más, hasta que de repente se levantaba el escenario, veías a la orquesta y ya era todo un super concierto y estaban todos los músicos tocando, fuerte, con punch. Entonces así más o menos es como lo fui trabajando. Hablando de Querida, ese fue una gran experiencia. Estoy, la verdad, muy feliz con el resultado. Y diferente porque es un show que involucra circo. Ya no es una obra, no son solo cantantes y bailarines, sino está el elemento circense, en el cual a los acróbatas les tienes que dar como indicaciones muy específicas en la música para que sepan... Aquí tienes que hacer tal truco. La Maroma 14. Exacto, sí. Y lo mismo fue trabajarlo con la directora coreógrafa, Antoinette Di Pietropolo, y empezamos a idear qué queríamos que sucediera, junto con Marta Herrera Lazo, que estuvo a cargo de la dramaturgia, y empezamos a trabajar, ok, queremos estas escenas en el show, queremos que pase esto y esto y esto. Y así empecé a trabajar estos arreglos y sobre todo lo que yo quería era alejarme de lo que estamos acostumbrados a oír de Juan Gabriel. Todos, no sé, escuchamos Noa Noa y escuchamos la versión de Juan Gabriel, la que ya conocemos todos. Pero al alejarme de eso dije, ok, Noa Noa, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces es un poco más rockero al inicio, le puse un puente de salsa a la mitad, porque, pues, ¿por qué no ir el Noa Noa en salsa? Y luego volvemos a más rockero, y hay una parte del show donde cantan Ya lo sé que tú te vas. Igual todo el inicio hay una introducción orquestal,
en la cual es un personaje que se está despidiendo de su mamá y va a la ciudad y lo asaltan. Así que básicamente fue componer música para esas transiciones y dije, pues me gustaría utilizar un recurso muy antiguo del barroco que se llama el contrapunto y hice eso. De repente el tema de Ya lo sé que tú te vas lo escuchamos casi como si fuera una fuga, que es algo de hace 400, 500 años, pero dije, pues creo que funciona muy bien aquí y lo implementé y el resultado es muy padre. Entonces es en cada canción buscar recursos de todos lados, no solo buscar cosas actuales y modernas, sino muchas veces en técnicas de hace cientos de años. Ahí también está la respuesta para innovar las canciones actuales, aunque suene... No, maravilloso. Sí, maravilloso. ajá. Innovar con lo de siempre. Exacto, sí. Sí, Sí, que además, bueno, como dices, hace 500 años ya quienes lo conocemos, ajá. Los especialistas como ustedes, ¿no? ¿Hay algún momento también en este proceso de arreglista especialmente complicado? No sé, te puedo decir una cosa que a lo mejor suena muy cruda, pero no sé si lo sea. El presupuesto, el talento de la gente, el tiempo. El presupuesto, pues cada quien lo puede negociar y sabe. No pensando en ti, yo he escuchado, por ejemplo, varias veces ahí en la empresa que dicen, llega la orquestación para X musical ya. Con 18 músicos y te lo tienes que bajar a 9. Sí. Porque, entonces, ¿qué pasa ahí? Y que se escuche bien. Sí. O sea, no es que suene a... Claro, sí, ya te entendí. Por ejemplo, aquí en Querida me dijeron, tenemos presupuesto para hasta 14 músicos. ¿Cuántos quieres? Yo dije, 14. Lo más que se pueda, sí, claro. Mejor. Entonces, en Querida tenemos la gran fortuna de tener una orquesta grande, la verdad, 14 músicos en una orquesta de teatro, no solo aquí, sino en Broadway ahorita, es un lujo. Y somos afortunados de tener a 14 musicazos haciendo que ese show suene así cada noche. Algo complicado, más que complicado, tienes que estar abierto al cambio. Entonces, no casarte con una idea a fuerzas, sino tener esta flexibilidad de, ya que lo ves en el escenario con todos los elementos, saber que a lo mejor hay cosas que no van a servir. Y a lo mejor yo escribí algo que me encantaba y lo veo en el escenario y no funciona y pues por más que me duela, no funciona, hay que quitarlo. Y a la vez también poder decir, aquí falta algo que podemos agregarle. Y Querida fue un proceso que literal un día antes del estreno todavía teníamos ensayos con la orquesta porque, ahora esta canción va a ir aquí y ahora se agregó esta música y fue un proceso de cambios. Llegamos con una idea y durante las 6 semanas de montaje cada día algo estaba diferente, literal hasta el día del estreno. Y también ahorita, cuando me escapo a ver el show, lo veo y digo, creo que esto lo podemos cambiar, esto se puede arreglar. Entonces es ese proceso, es el saber que sigue vivo. ¿Y se hace? Y sí, hemos hecho cambios y ajustes que a lo mejor no son muy notorios, pero nosotros sí nos damos cuenta. Decimos, no, es que esto le faltó... Un remate, algo, un sí, arriba, exacto. Esta guitarra no sirve aquí. Sí. Y son detalles pequeños, pero que la verdad sí hacen la diferencia. ¿Qué tan complejo es trabajar con cosas como muy, muy tradicionales? Los clásicos, no sé, Hello Dolly, El Hombre de la Mancha. Dices, ¿qué tanta libertad tienes? Sí. A mí me encantan los musicales clásicos. Entonces, Hombre de la Mancha, yo me la pasaba... Una delicia. Era una delicia poder dirigir esa música. Hello Dolly también.
Y sí, no hay tanto espacio para cambiar cosas, pero te das cuenta que no tienes por qué hacerlo. Son musicales que ya están tan probados y funcionan que... ¿Para qué? ¿Para qué? Pero qué necesidad, diría Juan Gabriel. Exacto, justo, pero qué necesidad. Y volviendo un poco a Querida, algo que a mí me gusta hacer en mis arreglos es pongo secciones donde los músicos pueden improvisar o tienen libertad. Entonces, no sé, justo en Pero qué necesidad hay una parte donde la guitarra eléctrica tiene un solo y es libre. Tú improvisa cada noche lo que quieras improvisar. Y son justo momentos así que como músico te mantienen fresco. Dices, hoy en la noche puedo cambiar esto y mañana puedo tocarlo diferente. Entonces eso me gusta hacer también, que sí son mis arreglos, pero le doy la libertad a los músicos de que le den su enfoque y su conocimiento a esos arreglos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con trabajos como, creo que mucho más recientes, como Los últimos 5 años, Canciones para un mundo nuevo, Papi Piernas Largas? O sea, que creo que te permitieron una libertad mucho más grande y encontrar con otro tipo de lenguaje musical, ¿no? Sí, completamente. En Papi Piernas Largas yo estuve a cargo del montaje vocal y ahí tuvimos mucha libertad en cuanto a cambios de tonos. Entonces fue mucho trabajo con el elenco, que eran Paula Gómez y Oscar Acosta. Y fue un trabajo de qué tono les acomoda mejor a ellos e hicimos todos los ajustes necesarios. En cuanto a Canciones para un mundo nuevo y Los últimos 5 años, es el material de Jason Robert Brown es muy difícil. O sea, fue una experiencia padrísima, pero creo que sí es lo más difícil que he hecho, esas dos obras. Porque en ambas obras, tanto elenco como los músicos que estén, necesitan saber lo que están haciendo. Ahí sí no te puedes esconder, no puedes pasarle la bolita a alguien más. En Canciones para un mundo nuevo son 4 cantantes y en esa banda éramos 3 músicos. Era piano, bajo y batería. Éramos solo 7 personas y el material para cada uno es muy difícil. Entonces es un reto diferente porque no que te prepares más, porque para todas las obras te preparas, pero esas obras, Canciones y Los últimos 5 años, que son 2 cantantes y 6 músicos, tienen este extra de... O sea, cada parte es tan específica que prácticamente te tiene que salir impecable. No hay margen para error, no hay esto como que no me sale, pero tal instrumento lo toca también. No, el piano toca esto, el bajo toca otra cosa. Los cantantes, cada quien tiene una voz muy específica y fue padrísimo. Son obras que me encantaría estar haciendo todo el tiempo. Muy difíciles, ¿no? Sí, muy, muy difíciles. De todo lo que has hecho, tanto como... A ver, vamos por partes. Como director primero, como director musical. ¿Hay algo que te ha dejado especialmente satisfecho? ¿Insatisfecho? Satisfecho. Ah. Y después insatisfecho. Primero lo bonito. Satisfecho. Estas de Jason Robert Brown. Sobre todo los últimos 5 años que lo hicimos en Guadalajara. El elenco eran Ana Cecilia Saldúa y Carlos Quesada. Y la orquesta éramos 6 músicos. Y eran 5 músicos de Guadalajara y yo, que iba cada semana. Y ese fue un trabajo, la verdad, bellísimo. O sea, era una función a la semana. Creo que dimos 10 funciones nada más. Pero, o sea, en verdad atesoro cada función. Era un momento muy padre. Como arreglista, ya lo contestaste, pero bueno. Como arreglista, Querida. Sí. Querida, estoy muy contento con el resultado. Y sí, o sea, es
Creo que nos quedó de verdad un gran show. El público termina de pie cada noche, cantan, bailan, o sea, es una fiesta. Y, y algo que me gustó de Querida es sí el poder alejarme de la versión que ya conocemos de Juan Gabriel. Entonces escuchas canciones y dices, ok, es otro enfoque, pero funciona y en el escenario funciona. Sí, sí, sí. Tú como director musical y, bueno, primero como director musical, ¿cómo ves tú el panorama actual del teatro musical en nuestro país? En todos los niveles. Pues primero como para los músicos, para los intérpretes, tenemos Sí. tela de donde cortar, nos falta, que nos sobra, y luego las producciones mismas, ¿son lo que deben ser para lucir? Sí, qué buena pregunta. En cuanto a músicos, la verdad es que tenemos en Ocesa y en Mejor Teatro, tenemos la gran fortuna de que siempre hay orquesta en vivo. Entonces, como músico es un lugar que sabes que la producción que venga va a ser con música en vivo. Porque sí es diferente, sí suena muy diferente cuando la banda está ahí tocando de verdad a cuando son pistas o secuencias. Y a la vez creo que cada vez más otras producciones están igual haciendo un esfuerzo por tener música en vivo. Porque igual se dan cuenta de que Es diferente. es diferente y el teatro es vivo y el teatro se hace cada función. Y la música en teatro musical es un elemento pues obviamente enorme. Entonces si ese elemento lo tienes ya grabado, no aporta a eso que se necesita en cada función para mantenerlo vivo. Y el panorama, la verdad, creo que vienen, o sea, muchas obras. Cada vez gente se arriesga más a traer producciones y pues eso, la verdad, está muy bien. Nos da trabajo a todos y está padre que haya más diversidad cada vez. Sí, sí, sí. Como director musical, conectándolo con tu labor docente, ¿cómo ves al talento sobre el escenario? Cantantes, bueno, cantantes Sí. especialmente. ¿Qué tal? La verdad es que yo doy clases en un par de academias. Una es SISU y la otra se llama Empoderando Artistas, aparte de otros talleres que van saliendo. Y es algo que me encanta y hay unos chavos que tienen un potencial enorme y tienen muy buen nivel. Y creo que la clave es ayudarlos a que lo desarrollen y que estudien, porque el talento ahí está. Entonces, ahorita creo que estamos empezando a ver como ya la nueva generación de actores de teatro musical que van a estar las siguientes décadas en los escenarios. Pero es el trabajo docente a mí me gusta mucho. ¿Das clases digamos, de instrumentos también y de cantantes o solamente de...? No, básicamente es como de montaje de vocal, musical y ahora sí que van a preparar tal obra y me encargo de hacer todo el montaje de esa obra. Okay. Y en esas sesiones vemos cosas pues del día a día de un montaje teatral, también vemos cosas de audiciones, a veces sí cosas teóricas, musicales. En verdad es como de todo un poco. Okay. 3 preguntas más ya para terminar. No, lo que sea. La primera. ¿Planes, proyectos, ideas para escribir tú un musical? Sí, justo en un par de meses estoy organizando ahorita una lectura de un musical que escribí junto con un amigo, Ernesto Goat. Y obviamente vas a estar invitado. Perfecto. A la lectura. ¿Te pareces a Ernesto Goat un poquito físicamente? ¿Mande? ¿Te pareces a Ernesto Goat? ¿Sí? El estilo. Un poco, sí. Ahorita que lo dijiste dije, mira qué curioso. Sí. ¿Sobre?
¿Sobre qué es el musical? Es un musical, lo escribimos hace ya, híjole, ya tiene rato, como 5 o 6 años. Y, y entre que tratamos de organizar cosas y luego el trabajo de los dos como que pasó a segundo plano, pero ahorita ya lo estamos retomando. Y es un musical que ahorita es también bastante vigente, que es de un niño en una escuela que, que se crea todo un mundo para, para alejarse de su vida diaria. Eso es básicamente como sin, sin revelar Sí, sí, muchos sí. los Detalles. los detalles. Trata de eso, es música original que yo escribí. ¿Cómo es la división? ¿Tú toda la música, canciones? ¿La historia quién? ¿Cómo está? La idea original es mía. Yo escribí toda la música y la letra y Ernesto escribió La dramaturgia, digamos. también, ajá, entre los dos el libreto y él también algunas letras adicionales. Okay. Entonces es entre él y yo este musical ¿El chiquito, y grandote, mediano? es mediano. Okay. Cuando lo escribimos originalmente teníamos un elenco muy grande Sí, sí. y obviamente pasan los años y dices, puedo ahorrarme 6 personas. Entonces lo fuimos reduciendo un poco, pero es un musical mediano y, y el título tentativo ahorita, porque en base a la lectura vamos a hacer ajustes, es No es fácil ser un héroe. Está padre. Y sí, trata de temas, no es un musical infantil, aunque habla sobre unos alumnos en la escuela, pero tiene temas que son no necesariamente fuertes, pero temas importantes de, pues, de la vida de cualquier niño. Pues tú dijiste Los Monstruos, ¿no? Yo dirigí Los Monstruos recientemente Qué y maravilla de montaje, ¿eh? sí, 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 sí. gracias. Sí, También difícil, eso. ¿no? También difícil. Difícil y sí, sí, difícil, sobre todo por el tema. Sí. Porque luego, o sea, está muy bien escrito ese musical. No es Muy, un muy musical, divertido, pero es negro, negro, sí, negro, negro. completamente, y de repente los últimos 20 minutos dices, híjole, Es tragedión. ¿qué está pasando? Íbamos a gusto y de repente... Y lo difícil de ese montaje y de hacer esas funciones es que en verdad son muy pocas canciones, o sea, eran creo que 9 canciones en hora y media. Entonces, tocabas una canción y luego eran 10 minutos de texto y luego otra canción. Entonces, mantener la energía de cada canción es algo complicado. Es, la verdad, hasta más difícil que si fuera hora y media de pura música. Sí, porque, pues como cualquier deportista, te Exacto. enfrías. Sí, te enfrías. Bueno, hablando de deportistas, que no tiene que ver con deportistas, hablemos un poquito de tu faceta, bueno, así que el concurso aquel de jazz y tal y tal. Bueno, antes que nada, felicidades otra vez. Gracias. ¿Has seguido por ahí? ¿Está guardado? La rutina, bueno, no la rutina, el trabajo cotidiano te jala para acá, sigues componiendo otras cosas. Sí, la verdad es que necesito componer más, necesito darme el tiempo de hacerlo. Yo antes de la pandemia decía, ay, si tan solo tuviera tiempo para terminar los proyectos que quiero, y llegó la pandemia y órale, ahí está el tiempo. Entonces, obviamente fue un proceso muy duro para todos, pero desde el punto de vista creativo me la pasé escribiendo, componiendo, leyendo, entonces sí le saqué mucho jugo a ese encierro obligatorio que nos tocó a todos. Y en ese proceso escribí una obra para un concurso que se llama el concurso Marvin Hamlish, que es de composición de diferentes áreas. Y justo en la categoría de jazz, una obra mía fue elegida como una de las 5 finalistas de todo el mundo, lo cual fue algo que fue increíble. No, no que no me lo esperara, porque lo quería, pero aún así cuando me dijeron, oye, estás en los últimos 5, fue un gran orgullo y es algo que
sí, que me hace muy feliz. Y por lo mismo ahora decidí ya retomar esa faceta de compositor y ya retomar este musical y seguir escribiendo cosas. Ahora sí, como Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar y lo voy a hacer. Exacto. Lo voy a hacer. Un par de preguntas ya para terminar. Sí. La primera, tenemos la idea, o existía la idea así un poco, creo que no fundamentada, Ujú. de que eres artista, te mueres de hambre. ¿Ah? ¿No es así, Edgar? La verdad no. O sea, gracias a Dios, yo empecé a trabajar a los 18 años en academias de ballet. Y es un trabajo que todavía hago cuando tengo tiempo y puedo tocar en exámenes de ballet. La verdad me gusta seguirlo haciendo. Entonces llevo 14 años haciendo ese trabajo. Pero yo no creo que de artista te mueres de hambre. Te digo, yo he ido de un trabajo a otro y siempre he tenido trabajo. O sea, no... Obviamente fuera de la pandemia, siempre he estado en temporada o en conciertos o en cualquier otro trabajo que va saliendo. Pero la clave sí es estar preparado, prepararte y estar abierto a diferentes áreas. A veces uno, por ejemplo, como pianista, dices, yo quiero ser pianista concertista clásico. Y te enfocas mucho en eso y dices, o sea, sí, obviamente está padre hacer eso, pero tienes todo este otro abanico de posibilidades que hay trabajo ahí. Entonces, por ejemplo, dentro del teatro no solo es ser director musical, a veces es ser pianista, a veces es ser arreglista, a veces es solo el montaje vocal. Entonces, si dentro del teatro musical hay muchas opciones como músico en general, hay muchos géneros, muchas áreas de trabajo y la clave es estar preparado y buscarlo y quererlo. No, además aceptarlo, porque o sea, Uh-huh. uno pensaría, a ver, si ya fui el director musical de aquí, ¿cómo voy a ser pianista acá? Entonces, pues, ¿por qué no? Claro, exacto. Es trabajo y es seguir en lo que te gusta, ¿no? Exacto, completamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues nuestra última pregunta, ya lo has dicho de algunas maneras, pero me gustaría que lo expresaras explícitamente. ¿Qué es el teatro hoy en tu vida? El teatro hoy en mi vida. Qué buena pregunta. Es una parte enorme de mi vida. Es más allá del trabajo en cuanto a lo económico. Es una gran pasión mía. Me encanta el teatro. Desde niño el teatro musical me ha fascinado. Y poder dedicarme a eso es algo que sí necesito estarme recordando constantemente de la verdad el gran privilegio que es poder vivir del teatro musical. Yo veía obras de niño y decía, me encantaría estar involucrado en este medio y ahorita estoy en este medio y haciendo de todo y estoy muy feliz. Conocí a mi esposa en el teatro musical, Ana Ceci. Entonces, obviamente, eso es un plus. Un super plus. Sí. ¿Qué obras recuerdas así de la infancia? Es que eres muy joven, Edgar. Sí. Tengo el doble de tu edad. Sí, sí, ¿verdad? Yo tengo 61. Sí, ¿Qué, yo 32? 32. Acabas de cagar la cuenta. Sí. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna obra así de las...? Por ejemplo, yo vi Bella y Bestia en el Orfeón en el 97. ¿Eras un niño? Sí, tenía 6, 7 años. Sí. Y me acuerdo que me impactó. O sea, dije, no puedo creer esto que estoy viendo. Y de verdad, después de eso íbamos a todas las obras. Mi familia siempre le ha encantado el teatro. Así que íbamos a ver todas las obras. Y, por ejemplo, es nada más un ejemplo, pero cuando entré a Hombre de la Mancha, estaba Enrique Chi como Sancho. Y me acuerdo que yo estaba tocando un ensayo y
y él estaba antes de su canción, estaba diciendo su texto y yo estaba sentado viéndolo y decía, no puedo creer que estoy trabajando con Enrique Chi. Y se me fue la entrada, por quedarme viendo me quedé así y él ya dio el cue y no entraba la música y él dijo, bueno, y normalmente aquí entra la música y ya, rápido me puse a tocar. Igual con Mau Salas me pasó en Hello Dolly, finalmente poder trabajar con Mau Salas. Gente que yo he admirado y he visto desde niño. Sí, sí, sí. Así que son esos recuerdos que ahorita que trabajo con ellos o con otras personas, digo, de verdad qué gran privilegio poder hacer esto que hago. Sí, se cumplen los sueños. Sí. Perfecto. Edgar, gracias mil. Hugo, a ti muchísimas gracias. ¿Te va a tomar Rubén unas fotos? Sí. Corte. Siempre me Muchas gracias. No, de nada.